Gracias por ese favor inmerecido. Gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz. Gracias porque diste tu vida en propiciación por nuestros pecados, porque nos diste vida para que no descendamos a la sepultura, o al sepulcro, o al Seol, o al Hades. Señor, te doy gracias. Mi alma te adora y te alaba en este día, porque me has librado del hoyo cenagoso. Me has librado, Señor, de las profundidades del Seol. Por eso ya no iré a condenación eterna. Por eso estaré contigo toda la vida, Cristo. Estaré contigo en el paraíso. Estaré siempre habitando en ti, en tu presencia, en esa ciudad celestial. Y tú serás mi luz, Jesús. Tú serás mi Dios. Contigo conviviré toda una eternidad, porque ya no hay condenación en mi vida. Y te doy gracias por darnos el conocimiento de tu gracia y de tu favor, por el conocimiento del nuevo pacto, Señor, por el conocimiento de lo que tú eres, de lo que tú has hecho y quienes somos en ti, Señor Jesús. Por eso en este día desatamos espíritu de sabiduría, de revelación. Se alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Declaramos la mente de Cristo establecida en cada creyente, cada oyente. La mente de Cristo se manifiesta ahora para que entiendan tu palabra, Señor, para que comprendan el propósito eterno, para que ellos sepan a qué tú los has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría y de revelación en abundancia. En el nombre de Jesús, vendas sean quitadas ahora. Ojos sean abiertos, oídos espirituales abiertos. En el nombre de Jesús, quitamos todo estorbo que distraiga la mente de cada uno. En el nombre de Jesús, para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos tu cuerpo. Somos la plenitud de Cristo. Somos esa iglesia gloriosa del Señor aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro por excelencia. Tú eres el Señor. Que seas más tú y menos yo, Señor. Que seas tú a través de mí, enviando tu palabra, usando mi corazón, mis pensamientos, mi boca para hablar y bendecir a naciones, ciudades, pueblos, y a cada persona que nos vaya a ver de manera directa hoy en este tiempo, de manera diferida en todo tiempo. En el nombre de Jesús creemos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el Maestro, el excelente Maestro eres tú. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, pues continuamos con la palabra de Dios y damos la más cordial bienvenida hoy, que es 5 de septiembre de 2021. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos ven de manera directa a través de nuestras páginas de Facebook, que son Fe y Poder Guadalajara, así como Ministerios Palabra de Fe Jalisco. También que nos van a ver de manera diferida también nuestras páginas de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, donde usted tiene disponible toda la serie de enseñanzas en listas de reproducción. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y declaramos que esta palabra no regresa vacía, sino que será prosperada en cada uno de ustedes para lo que fue enviada esta palabra en el nombre de Jesús, y que fructifica al 100% en el nombre de Jesús. Cada persona que nos va a ver de los diferentes países, Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, y hermanos de habla hispana del continente europeo y de cualquier continente, también les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que será una palabra de edificación, porque viene de la fuente de vida, que es el Espíritu Santo. Ok, pues vamos a continuar. Si tienen la oportunidad de compartir esta enseñanza, compártala a través de sus amigos, familiares, a través de Facebook, o también puede compartir nuestros videos de YouTube. Ahí está toda nuestra serie de enseñanzas. Los puede compartir con amigos, familia, para que sean bendecidos, sobre todo para que a través del oír la palabra ellos puedan fortalecer su fe, o venga la fe para recibir a Cristo,
y en un momento dado sean libres de toda enfermedad, de toda muerte prematura, de todo virus y de todo lo que pueda afectar, y sobre todo que sean libres del castigo eterno que es en el Hades o en el Seol o en el infierno. Ese es el propósito y la idea de enseñar la palabra a través de estos medios. Muy bien, pues vamos a continuar con un maravilloso tema que es hablar a favor de la gracia y hablar en contra de algo que el ser humano todavía trae en su corazón y que representa a la vez un ídolo, que es guardar, cumplir una ley de mandamientos y sobre todo tratar de justificarse, tratar de agarrar méritos o tener un mérito delante de Dios a través de nuestras obras. Vamos a primera carta a los Corintios capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10. Versículo 14 y versículo 15. Primera carta a los Corintios 10, 14 y 15 dice así la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que les digo. Huya. ¿Sabe lo que significa huir? Córrale de que su corazón tenga usted el primer lugar en usted mismo, en lo que usted hace, en lo que usted obra, en todo lo que usted quiere merecerse por sus buenas obras. Huya de eso. Huya de todo lo que usted quiere hacer para merecer algo de parte de Dios. Ninguna cosa de lo que usted haga va a merecer principalmente que se vaya al cielo y sea salvo. Nada. Ni una obra del ser humano podrá alcanzar salvación. Lo único y a través de lo cual alcanzamos salvación es a través de la obra consumada del Señor Jesucristo. A través de ello nosotros tenemos salvación eterna. No tuvimos que hacer nada porque no podíamos nosotros pagar por nuestros pecados. No había condena más grande, ni tan fuerte, ni tan poderosa la condena, con lo cual podíamos pagar para ser libres del encarcelamiento en el que estábamos, que era el pecado. Nada nos podía librar del pecado. El único que nos libró del pecado fue Cristo Jesús. Así es que quitemos de nuestro corazón, desarraiguemos toda obra o todo mérito que nosotros queremos hacer, toda obra para merecer algo. Ese es el problema, que no debemos de tener nosotros nuestras obras en primer lugar, sino la obra de Cristo en nuestras vidas. Si usted recibe la obra de Cristo, entonces usted va a tener salvación eterna, amigo de internet. Los que ya hemos recibido la obra de Cristo tenemos salvación eterna. No tuvimos que hacer nada, solamente recibirlo, creer en nuestro corazón y recibir al maravilloso Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Es todo lo que necesitamos para irnos al cielo, ¿ok? Huyan de la idolatría, huyan de todo aquello que quite el primer lugar de que Dios y Cristo y la obra terminada de Cristo sea el primer lugar en su vida, ¿ok? Quitemos toda obra, porque dice el profeta en el Antiguo Testamento que son trapos de inmundicia. Todo lo que usted quiera hacer para merecer de parte de Dios es un trapo de inmundicia, ¿ok? Entonces, hemos estado viendo muchas cosas interesantes acerca de la gracia, pero también hemos estado viendo muchas cosas interesantes acerca de no guardar, no cumplir una ley para merecer algo. No tenemos que hacerlo, ¿ok? Eso es tan trascendental. Era un pleito que se agarró Pablo contra todos los judíos que habían creído en Jesús, el Señor. Era un pleito continuo. El mismo Señor Jesús tenía pleito con los mismos fariseos. El Señor les dijo que había un solo pecado. Ya no había pecados que el hombre cumpliera o hiciera, por lo cual merecía condenación en Cristo Jesús.
Conforme a la ley, cualquier mandamiento, 613 mandamientos, uno solo que se incumpliera, con ese solo se hacía responsable de todo el castigo que correspondía por no cumplir o violar todos los mandamientos de la ley. Era impresionante. Por eso no tenemos que vivir. Nunca vamos a vivir por una ley, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El único que nos hace libres es Cristo. Pero vamos a ver ahorita, por ejemplo, un poquito más acerca, antes de entrar del por qué no guardamos la ley. Una de las cosas que vimos, que por qué no cumplimos la ley, porque la ley simple y sencillamente fue añadida para que el hombre conociera que existía y que estaba en pecado y que no podía él pagar. Necesitaba alguien que pagara por él, que pagara el precio por él, y eso se llama redención. A nosotros se nos rescató el mundo de las tinieblas no por nuestras buenas obras. Si fuera por buenas obras, usted cree que todas las personas que hacen buenas obras en la calle, usted conoce y ha conocido, o a lo mejor usted era uno de ellos o yo, no sé, que queríamos merecernos la salvación. Recuerda, si le doy de comer a este niño, pues me dio mucha tristeza verlo ahí en la calle tirado, pues le voy a dar de comer. Y ya sentíamos una satisfacción, ¿recuerda? O cuando los domingos usted iba a misa y decía, pues ya siento satisfacción porque salí de misa, ando bien tranquilo. Pero era temporal, porque a fin de cuentas el pecado ahí estaba, la naturaleza del pecado estaba. Regresaba a la calle nuevamente y toda la semana condenado, y ya iba y se tranquilizaba los domingos. Se tomaba la hostia y ya se tranquilizaba, y regresaba el lunes y otra vez. Era un cuento nunca acabar. ¿Y qué hacía cada rato? Confesaba pecado, ¿recuerda? Para poder tomar la comunión tenía que confesar pecados. Entonces era un cuento nunca acabar, porque usted era un pecador siempre, todas las semanas pecaba. Era el conocimiento erróneo que teníamos. Pero en Cristo Jesús, ¿qué cree? Ya se nos quitó el pecado. Y vamos a ver algún texto por ahí que habla al respecto. Hebreos capítulo 9. El autor de los Hebreos, el libro de los Hebreos, estaba dirigido a personas que creen que ya habían recibido a Cristo, habían sido salvos por la sangre del Señor Jesús, habían reconocido al Salvador de la humanidad, al Dios que se encarnó. Pero ¿qué cree? Pablo les tiene que hacer una carta a los hebreos, una carta específica, especial a los hebreos, que se habían convertido al Señor. ¿Por qué cree? Porque todos querían regresar a la ley, patinaban en su mente en regresar en su pasado. Entonces Pablo tiene que ser muy claro y enfático en ese sentido con los hebreos, ¿ok? Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Cuando habla de figuras de cosas celestiales, ¿a qué cree que se refiere? Los sacrificios de animales. Esos eran figuras. Figuras que significan simbolismos, eran tipos de Cristo, representaban a Cristo, no eran Cristo, sino que eran símbolos y representaciones de Cristo, ¿ok? Eso significa figuras. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. ¿Qué figuras? Bueno, todo lo que representaba el nuevo pacto. Tenían que purificar muchas cosas, tenían que purificar la ropa de los sacerdotes para poder entrar a realizar el sacrificio. Tenían que purificar los utensilios. ¿Sí sabía que tenían que purificar los utensilios que iban a utilizar los sacerdotes? Bueno, todo se tenía que purificar en el Antiguo Testamento, ¿ok? Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Es decir, ¿cuál era el santuario? Bueno, el lugar donde iban y llevaban la sangre de los corderos. Si vemos el tabernáculo que utilizaban los israelitas en el tiempo que anduvieron en el desierto 40 años, pues igual había tres partes, ¿no?
el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí realizaban prácticamente todas las ceremonias, sacrificaban los animalitos, el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón llevaba la sangre hasta el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, le amarraban el pie, una parte del pie para que sonara una campanita por si caía muerto o si se seguía moviendo. El caso es que él entraba, se purificaba y llevaba la sangre, la presentaba en el propiciatorio. La sangre era con la finalidad de expiar el pecado del pueblo durante todo un año. Era todo un procedimiento ritualístico, ¿no? Entonces dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, no entró al tabernáculo, pues no entró a algo que había sido construido por el hombre. Dice que es una figura del verdadero, es decir, todo lo anterior era una figura. Entonces, ¿por qué guardar una ley cuando solamente era un simbolismo, una figura de Cristo? O sea, ¿por qué irte a la figura y no venirte a Cristo? ¿Me entiende? Es como si dijera usted, voy a dibujar un molcajete con mariscos. Voy a dibujar un molcajete con el molcajete con mariscos, ¿no? Voy a dibujar un molcajete con mariscos, así. Si conocen el molcajete, nuestros amigos de Argentina, argentinos, pues es un recipiente, así, puede ser de piedra o puede ser de barro, donde lo llenan de mariscos arriba, cebolla, pepino, salsa roja, salsa verde, le combinan clamato y bueno, bien rico. Si usted dibujara, voy a dibujar el mejor molcajete de mariscos, lo voy a dibujar. Usted ya lo dibujó, esa es una figura, dice, pero luego lo voy a dibujar porque pronto sé que esto me lo estaré comiendo rico, delicioso, en las playas de Mazatlán, ahora que ya mi plan financiero esté haciendo resultados, me voy a ir hasta Mazatlán a comerme ese molcajete, bueno, a los Mochis, que son los mejores mariscos del mundo, ¿ok? Digo, no se ofendan los de Jalisco, perdón si los ofendo. Pero aquí hay, bueno, no hay de los Mochis según yo, no hay marisco de los Mochis. Pero bueno, entonces, que usted diga, voy a dibujarlo. Qué rico se ven los callitos de hacha ahí. Se ven los ostiones riquísimos, los camarones así cocidos. Se ve el pulpo arriba así, desparramado. Se ven los camarones ahogados, ricos así, y que usted lo vea bien hermoso el platillo y todo, y lo vea, que usted lo haya pintado, lo haya dibujado, haya tomado una foto o algo, y que usted lo tenga en una foto ahí. Pero de repente llega el tiempo en que usted va a la ciudad de los Mochis y ya lo tiene literalmente manifestado. Ya lo tiene en sus manos y todavía sus manos tocan el molcajete y se ve fresquecito, así bien rico, ¿no? Ya está listo para echarse el manjar en su boca, la cuchara, y se lo come completito. Rico, delicioso, lo saborea con unas ricas tostadas norteñas y una salsa huichol. Y se lo está saboreando rico, disfrutando. Ya que lo disfrutó, ya que lo saboreó, se viene a Guadalajara. El siguiente mes, pues quiero ir otra vez a los Mochis a comer mariscos. Agarro el avión y me voy. O yo le dijera, hermano, yo le invito unos mariscos, un zarandeado en los Mochis, vámonos en el avión. Porque va a haber la capacidad financiera para eso, ¿no? Vámonos para el avión el lunes, órale, todos. Y que usted me dijera, no, pastor, no. Ya no quiero ir a experimentar esos ricos y sabrosos. No, pastor, me conformo con la foto. Es lo mismo que los que dicen que ya vino Cristo y todavía quieren seguir en la ley. Que era una figura, una representación de Cristo. Ya viniendo Cristo, ¿para qué continúan? Dígame, ¿qué van a disfrutar más? ¿Comerse el marisco o verlo en la foto? Dígame, ¿qué disfruta usted más? Pues así están muchos evangélicos o ex evangélicos así de tercos, que en lugar de disfrutar el manjar de Cristo, de lo que nos ha dado, de conocer literalmente al Salvador, no, se quieren ir a la ley, donde está solamente impreso algo que iba a venir en el futuro. Algo así. ¿No se les hace incongruente ese tipo de personas? Mesiánicos, adventistas y todo ese tipo de personas que quieren regresar a la ley cuando ya tienen el manjar de la gracia. Cuando ya ahora en la gracia podemos disfrutar
de paz, podemos disfrutar de la justicia de Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ya podemos disfrutar la abundancia de sanidad en nuestros cuerpos, de la larga vida, de la abundancia financiera. Podemos disfrutar ahora a través de la gracia, porque Cristo Jesús llevó toda maldición de pecado, de pobreza, de enfermedad, de corta vida. Ahora cuando puedo disfrutar el evangelio y la gracia, no, quiero regresar a la ley. Y así están personas que fueron evangélicos, mi hermano. No, pues se fueron otra vez a guardar la ley. Prefieren vivir, en lugar de disfrutar el marisco, prefieren ver la foto. ¿No se les hace incongruente todo eso? Pues así están muchos. Pero bueno, por eso la ley es una figura. Los sacrificios de la ley son una figura. El Shabbat, el séptimo día, es una figura de Cristo. ¿Entiende? Yo creo que nos quedó muy bien esa gráfica, ¿no? Ok. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo, ¿nos quedamos en cuál? 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué hizo que Jesús el Señor se presentó por quién? Ahí viene la sustitución, ahí viene el intercambio divino. Él presentó su sacrificio para que usted no sea sacrificado en ese tiempo. Entonces todo aquel que dice yo me voy a sacrificar por la obra de Dios, es más, voy a ser un mártir y me voy a ir allá a Chiapas a que me apedreen como muchos pastores han apedreado. Yo quiero ser de esos mártires que mueran. O sea, si ya se sacrificó el Señor, o sea, no tenemos que sacrificarnos. Pues voy a ayunar 40 días para sacrificar mi cuerpo. Bueno, ¿y de qué sirve el sacrificio de Jesús? Por eso dice que Él se presentó por usted en el lugar santísimo, porque nosotros no éramos capaces de ir al lugar santísimo para presentar nuestros sacrificios personales y nuestras obras. No podíamos. Tenía que ir Cristo a presentarlo. Llega con su Padre, dice: Padre, aquí está la obra perfecta. Vine en sustitución de ellos. Ellos no podían, pero yo sí podía sacrificarme, derramar mi sangre, y vengo y te la presento en el lugar celestial. Se presentó una vez y para siempre. Por eso ya no hay pecado en el Hijo de Dios. ¿Ok? 25, y no para ofrecerse muchas veces. ¿Está de acuerdo? No podía ofrecerse muchas veces, solamente era una. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Derramaba la sangre en cordero y entraba ¿dónde? En el lugar santísimo cada año entraba el sacerdote de la descendencia de Aarón. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Es decir, Cristo no venía a sacrificarse cada rato una sola vez, nada más un solo sacrificio. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Y para qué se presentó una vez para siempre? ¿Para qué se presentó para siempre? ¿Qué significa para siempre? ¿Qué entiende usted para siempre? Eternamente. Ya no va a haber otro sacrificio. ¿Ok? Se presentó una vez, dice, ¿a dónde estamos? Se presentó una vez para siempre, 26, Hebreos 9, 26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de sacrificarse a sí mismo? Para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. O sea, ya no hay pecado. Era la pared intermedia que había entre Dios y los hombres. Si quitó el pecado, ¿por qué todavía muchos cristianos dicen: soy pecador, salvo por gracia, y sigo siendo pecador? ¿Me entiende? Y ellos se enlazan con lo dicho de su boca. Y sí, a lo mejor siguen cometiendo más actos de pecados, porque siguen siendo pecadores. Se están declarando pecadores cuando Cristo ya quitó el pecado de en medio. Ya nos santificó. Ya tenemos naturaleza divina. Usted es un espíritu que tiene naturaleza divina. Pero si todavía piensa mal y comete actos de pecado, es porque todavía no ha renovado la mente. Pero no porque seamos pecadores, sino porque nos falta renovar la mente. ¿Entendemos ahí? Entonces, ¿lo quitó o no lo quitó? Ya quitó el pecado de en medio. Para Dios ya no existe el pecado en el ser humano, porque ya lo quitó.
Pero ¿qué cree? Muchos, aunque Dios haya quitado el pecado, muchos no van a recibir ese favor, esa gracia. Y muchos se van a ir al infierno. Aunque Dios haya quitado el pecado, muchos se van a ir al infierno porque no recibieron el beneficio de la gracia y del favor de lo que Cristo quitó. Porque no recibieron a Jesús. Se van a ir totalmente sin pecado al Seol. Porque tienen naturaleza de pecado, no por sus actos, sino porque no recibieron a Jesús. Ese es el pecado de muerte, literalmente, que habla el apóstol Juan. Es el pecado de muerte, ¿ok? Entonces dice que por el sacrificio de sí mismo para quitar de mí el pecado, y de la 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué fue ofrecido Cristo? ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. Y luego la palabra jamartía, que no habla de actos de pecado, sino habla de naturaleza de pecado, ¿ok? De la fuente de donde provienen los pecados, no en sí de los actos de pecado. Entonces, para llevar los pecados de muchos, para eso Él se ofreció una sola vez. Y si se ofreció una sola vez, significa que ya no va a haber más paga por el pecado, porque ya hubo una paga. ¿Entendemos ahí? Y aparecerá por segunda vez, sí, va a venir por segunda vez. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en el arrebatamiento, creemos en la segunda venida de Cristo, y se va a aparecer por segunda vez. Pero ¿qué cree? Ya no va a tener relación con el pecado, es decir, ya no va a venir a quitar los pecados, porque ya los quitó. O sea, ya no tiene relación en el sentido de que viene a quitar pecados, ya no puede, porque ya lo hizo. Ya no tiene relación con venir a quitar pecados, no. ¿Ok? ¿Para qué va a venir? Para salvar a los que le esperan. ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar? Pues a los que hayan pasado por la gran tribulación, los va a salvar a ellos. Nosotros vamos a venir, dice, en la segunda venida juntamente con Él, a reinar 1000 años en la tierra. Eso es lo bíblico. A reinar 1000 años. Ok. Sí, entonces hay un pecado que sí habla la Biblia en el nuevo pacto, un solo pecado, no actos de pecado. Y eso lo entendemos en Juan capítulo 7, Juan 16, 7. Estamos tratando de establecer todos los legalistas, judaizantes, religiosos que quieren guardar una ley. Ellos le dicen que cuando usted no guarda los mandamientos, usted está en pecado. Ellos lo dicen, ¿no? Entonces, si Cristo ya quitó el pecado, si alguien incumple un mandamiento, ¿estará en pecado? Claro que no, porque Cristo ya quitó el pecado, o sea, ya no están en pecado. Para ellos quieren merecerse la salvación y quieren que el que pecó merezca un castigo, ¿sabe usted? Dice, si alguien cometió un pecado, tiene que pagar por el pecado, eso dicen ellos, tiene que pagar. Entonces, ¿qué pagó Cristo? Si usted tiene que pagar. Ahora, no estamos diciendo que la gente peque, sino estamos diciendo que aquel que peca no tiene que pagar, porque Cristo ya pagó, solamente arrepiéntase. ¿Ok? ¿Me entiende? O sea, pero ya no tenemos que pagar porque Cristo pagó. Pero el judaísmo mesiánico todavía cree eso. Si usted pecó, tiene que pagar. Es más, le robó al vecino, tiene que ir a la cárcel, pues tiene que pagar. O sea, en lo natural tiene que pagar, estamos entendiendo. Pero en lo espiritual no. En lo natural pues sí tiene que ir a la cárcel. Pero ellos dicen, no, tiene que pagar, como diciendo, se merece un castigo. Si alguien cometió un pecado que le robó al patrón, se va al infierno porque tiene que pagar por ese pecado. Ese es el concepto que tienen ellos. No entienden lo que Cristo Jesús hizo por ellos. Muy bien. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, dice Juan, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mire, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Aquí viene, ¿para qué ocupábamos al Espíritu Santo? Para esto, Juan 16:8, y cuando Él venga, ¿qué es lo que iba a hacer? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿ok? Cuando andamos nosotros muertos en los delitos y pecados, muertos espirituales, el Espíritu Santo fue el que nos conviccionó. ¿De qué nos convenció? ¿De qué nos iba a convencer? De pecado, de justicia y de juicio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí nos aclara el Señor Jesús qué significa. ¿Qué significa de pecado? ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado? De pecado, ¿cuál es el pecado que nosotros teníamos? Que robábamos, que mentíamos, que andamos de chimoleros en el lavadero con la vecina, hablando del vecino. ¿Cuál era el pecado? ¿Eran los actos de pecado? No. El único pecado que teníamos era la naturaleza de pecado. ¿Cuál era el pecado? ¿Por qué nos iba a convencer de pecado? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. Venido Cristo, el único pecado que tiene la humanidad y que los va a mandar al infierno y que van a tener perdición eterna es por cuanto no creen en Jesús. Ese es el pecado. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿En qué sentido? Por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de muerte. Literalmente es el pecado por lo cual la gente se va al infierno. No por sus actos de pecado. Porque muchas personas dicen, bueno, soy tan bueno y tan bonachón que el día de hoy estuve ayudando a una viejecita a cruzar la calle. Soy tan bonachón que estuve dándole de comer a un niño en la calle. Soy tan bonachón que vi una señora que tenía necesidad y pues le di 20 pesos. Soy tan bonachón que me porto tan bien que no miento. Soy tan bonachón y el cielo me lo tengo ganado, te dicen ellos. Ya no me lo gané por ser tan bueno. No miento, no robo, no hago nada malo. ¿Para qué quiero a Dios? Ellos dicen, ¿no? Entonces, aquí dice que sí tienen pecado, por cuanto no creen en Jesús y creen en el mono panzón Buda, o creen en Confucio, o creen en Hare Krishna, o creen en otros dioses. Ellos todavía están en pecado porque no creen en Jesús. Ese es el pecado de muerte, no creen en Jesús. Ok. Y si usted ya creyó en Jesús, la pregunta sería, ¿está en pecado? No, porque ya cree en Jesús, ya le fue quitado el pecado. ¿Entendemos ahí? Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, dice, por cuanto no creen en mí, es decir, son pecadores, todos son pecadores, les dice el Espíritu Santo, son pecadores ustedes, porque necesitan un Salvador llamado Jesús. Eso es lo que a nosotros nos vino a decir, cuando todavía estábamos en tinieblas y no conocíamos a Cristo. Eran pecadores. Reconozca que son pecadores. Y usted, no, pero es que no soy pecador, hermano Crisóstomo, no soy pecador. Usted viene a predicarme a Cristo, pero no, porque guardo los mandamientos y voy a misa y me confieso, no soy pecador. ¿Ha escuchado ese tipo de gente? No soy pecador, porque el día de hoy ayudé a un huerfanito y le di comida. No soy pecador, yo soy bueno. Pero aquí dice, por cuanto no creen en mí, todavía son pecadores. Tienen naturaleza de pecado. No por los actos que realizan, sino porque por los actos malos que realizan no son pecadores. Son pecadores porque tienen naturaleza de pecado. Ahora, ¿son buenos por los actos, por las buenas obras que realizan? ¿Son buenos y van al cielo? No son buenos. Siguen siendo pecadores aunque hagan obras buenas. ¿Entiendes esa parte? O sea, aunque hagan obras buenas, siguen siendo pecadores. Entonces hay un solo pecado que se habla en la Biblia, el cual todo mundo lo tiene que no tiene a Cristo. Es que no crean en el que dio la vida por la humanidad. Ese es el pecado. Y el Espíritu Santo es a los que convence. Nos convenció a nosotros cuando estábamos muertos en delitos. ¿Lo convenció usted el Espíritu Santo o no lo convenció? Sí, ¿verdad? Nos convenció a nosotros. ¿Ok? Regularmente cuando hablamos de gracia, existen las dos posiciones, ¿no? El mundo religioso tradicional judaizante dice que cuando hablamos gracia
estamos dando una permisión o autorización divina para que la gente haga lo que quiera y peca, ¿no? Pero si fuese así, ¿por qué la gente peca sin la gracia? Entonces la gente sigue pecando con permiso, sin permiso, autorización, O sea, el pastor no tiene que venirles a decir, no hagas esto y no hagas lo otro. No tiene que venir a decir un pastor para que la gente haga lo malo o lo bueno. Más bien lo malo, ¿no? Para que haga lo malo, no tenemos que decirle a la gente que no lo haga. Lo hacen con o sin. Así es que la gracia no es algo que podemos decir que conocen gracia y están dando autorización, no. Porque si no lo hicieron en base a las reglas de la ley, menos lo harán en base a la gracia. No se trata de imposición. Entendemos esa parte, por eso cuando la gente conoce gracia cree que es licencia, autorización, pero nada que ver. Nos enamoramos más de Jesús y pecamos menos. Renovamos la mente y entendemos el sacrificio perfecto y la obra consumada del Señor Jesús en la cruz. Entonces hay un pecado, no, por cuanto no creen en mí. ¿Estamos de acuerdo que Jesús dijo? Que el Espíritu Santo nos convenció de pecado y convence a este mundo de pecado por cuanto no creen. Entonces hay un pecado, sí, no creen en Jesús. Hay un pecado. Y de ese pecado, ¿qué crees? Se derivan los actos de pecado de la persona muerta espiritual. Por eso es que los muertos espirituales pecan por naturaleza, así como un pajarito canta por naturaleza y un gatito maulla por naturaleza y un perrito ladra por naturaleza. El que tiene naturaleza de pecado peca por naturaleza, no porque es pecador, sino porque tiene naturaleza de pecado. Peca por naturaleza de pecado, porque tiene naturaleza de pecado, ¿ok? Juan capítulo 3, ¿sí entendió esa parte que hay un pecado? Juan 3:16 es un texto bíblico muy conocido, demasiado conocido. Todo el mundo lo cita, pero hay que citar también algunos textos bíblicos contextuales en su contexto para entender otras cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto lo amó que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Significa que si yo creo en Jesús, ya no tengo pecado como para irme al infierno y merecer un castigo. Conforme a la ley merecía un castigo. Los actos de pecado de la ley merecían un castigo. Pero los que estaban bajo la ley pecaban no por querer infringir una ley, sino porque tenían naturaleza de pecado. ¿Entendemos? Y luego el 17 ahí viene, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Primero dice que primeramente lo envió. En el 16, ¿qué dice? Envió a Jesús para que todo que en él cree no se pierda. Dice, ¿para qué lo envió, verdad? Para que aquel que en él crea no se pierda. Para eso lo envió. Ahora, el 17 nos dice para qué no lo envió. ¿Por qué no vino Jesús? ¿O para qué no vino Jesús? Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué no? No vino a condenar al mundo. No vino a decirle, eres pecador y te vas al infierno. A eso no vino Jesús. No vino a condenar al mundo. En Cristo Jesús no hay una condena, no hay un castigo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se da cuenta? En Cristo Jesús no hay condenación. Todos los que quieren guardar la ley y vivir bajo la ley de Moisés, siempre va a haber condenación, porque por cualquier mandamiento que infrinjan siempre van a tener una conciencia de condenación. Dios mío, qué ricas las carnitas, se me antojan, me siento mal. Y ahora, ¿qué cree cayó con las tortas ahogadas? ¿Y cómo cree que se sienten esas personas cuando comen una torta ahogada? Dios mío, perdieron la salvación, literalmente se sienten horrendo, feo, haberle fallado a Dios, porque para ellos comer carnitas de cerdo y comer camarones y comer conejo y comer cerdito, para ellos le fallaron a Dios. Dios mío, si Jesucristo dijo, no contamina al hombre lo que entra, porque se va al excusado, a la letrina, allá queda en la letrina, mi hermano. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. ¿Qué caso tendría que usted o que la persona que nos ven, o mesiánicos o adventistas que nos ven por internet, qué caso tendría que no coman carnita de cerdo, pero con su boca, lo que sale de su boca,
es para maldecir a las personas. Porque ellos nos juzgan a nosotros, que nos congregamos en domingo, nos condenan. Que porque no guardamos el sábado, uy, Dios mío, vamos al infierno para ellos. Porque dicen que nos adaptamos a la iglesia romana, que somos romanos. Todos los evangélicos vienen de Roma, dice, porque siguen las costumbres de Roma. Porque nos congregamos el domingo, Dios mío. Qué irrisorio es eso, ¿no? Creer que porque me congrego en domingo, ya vengo de Roma. Ok. Así es que los mesiánicos que nos van a dar de manera diferida, también va esta palabra para ellos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Nadie lo puede condenar a usted. Ya no hay condena, ya no hay castigo. Ok, ese era el objetivo. Pero aquí viene el 18. ¿En quiénes si hay condena? Si Cristo no me condena, entonces ¿quién me condena? Aquí viene el 18. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado, ¿estamos de acuerdo? Si yo creo en Jesús, se me quita la naturaleza del pecado, ya no soy pecador. Ya no hay condena porque no hay pecado. Si peco hay condena, según la ley. Si peco hay condena, según la ley. Si peco en Cristo Jesús, ya no hay condena. Pero no tengo que pecar, ni promover el pecado. ¿Entendemos ahí? O sea, no voy a robar porque no estoy condenado. O sea, cuando hablamos de gracia no estamos diciendo que la gente robe, que cabo, no, nadie te va a condenar, ándale. Ya no te vas al infierno, róbale al patrón, róbale al vecino, róbale al que va enfrente, ándale, a aquel róbale al otro para que te hagas de dinero, róbale a todo el mundo. O sea, no estamos diciendo eso. Porque a fin de cuentas, ¿qué cree? Va a ir a pagar en la cárcel aquí. Su cuerpo va a ir a pagar y va a ser encarcelado. Estamos hablando de condena en el mundo espiritual, o sea, ya no se va al infierno. ¿Ok? Entonces dice el 18, el que en él cree no es condenado. ¿Estamos de acuerdo? Ya no hay condenación ni castigo eterno. Ya no hay pecado en nosotros. Porque pecado, dice, por cuanto, dice el Espíritu Santo les convence pecado por cuanto no creen en mí. Hay un pecado que es no creer en Jesús. Pero ya creyendo en Jesús, ¿qué crees? Se nos quita el pecado. Ya no merecemos condena porque ya no hay pecado en nosotros. No merecemos castigo eterno. Dice el 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué cree? ¿Qué cree que pasa ahí? Ya ha sido condenado. O sea, si hay un pecado, no creen en Jesús. La humanidad, el pecado de la humanidad que está en tinieblas de este mundo, que no tiene a Cristo, es no creer en Jesús. Por eso se van al infierno, porque no creen en Jesús. Por eso sufren condenación eterna, porque no creen en Jesús. O sea, ese es el único pecado, no por sus actos de pecado, porque dice la persona, yo me porté bien, hay una persona, cruza la calle, le di de comer al niño, pero ¿qué cree? Soy más bueno que aquel ahorita que acaba de asesinar al de la esquina, soy más bueno yo. Por eso yo me voy al cielo, porque le di de comer a un niño huérfano, y aquel que mató a aquella persona con una pistola se va a ir al infierno porque es bien malo. ¿Usted cree que será cierto eso? Que porque mató con una pistola a una persona se va a ir al infierno y el otro porque ayudó a un niño y le dio de comer al niño se va a ir al cielo. No es así. Porque tanto el que mató a la persona con una pistola, le quitó la vida a alguien, como el que le dio de comer a un niño huérfano y ayudó a una viejita a cruzar la calle, ambos tienen el mismo pecado, que es no creer en Jesús. Y ambos se van al infierno, uno haciendo cosas más malas y otro haciendo cosas buenas, pero ambos al infierno, imagínense. Qué impresionante eso, ¿no? Es que no es por nuestras obras, es por creer en Jesús. No es por nuestras buenas obras. El que hace malas obras y mata a alguien no se va a ir al infierno por su mala obra, se va a ir al infierno porque no creyó en Jesús, nuestro Salvador, el Cordero que vino y derramó su sangre en la cruz por nosotros. ¿Entendemos? Eso es gracia, eso es entender realmente el nuevo pacto. Eso es entender el nuevo pacto. Ahora, no estamos diciendo que la gente ande por la calle con una pistola matando. ¿Verdad que no estamos diciendo eso? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que nuestras obras no nos van a salvar del infierno. Lo que nos va a salvar del infierno es Cristo. El que nos va a dar vida eterna es Cristo. Y ya nos dio vida eterna en la cruz. Ahora nosotros recibamos la vida eterna. ¿Ok? Entonces entendemos que si hay un pecado para este tiempo, solamente no creer en Jesús, ese es el único pecado.
el pecado inclusive de muerte. Entonces dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Por qué tiene una condena y un castigo? ¿Por qué? Aquí dice, mire, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice, y esta es la condenación eterna, este es el castigo, esta es la condena. ¿Cuál es la condena? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, no recibieron al Salvador. No creyeron en Jesús. Y por consecuencia eso los llevó a ser condenados eternamente. Mucha gente muy buena, mi hermano, que se portó bien toda la vida, está en el infierno ahorita. Muchos están en el infierno. Muy buenos fueron. Buenos, uy, requete buenos. Están en el infierno. Porque adoraban al mono panzón Buda. Ese es el problema de la gente que se cree buena. ¿Y cuál fue el problema? Pues, ay, soy bien bueno, pero adoro a Buda, me gusta Buda, ay, qué bonito mono panzón, le sobo la panza todo y la cabeza todos los días para que me haga milagritos. Pues, pero no le hago mal a nadie, ¿eh? Por eso me voy al cielo, no le hago mal a nadie. Entonces, ese es el problema, se llama autojusticia, quererse declarar justo, inocente por sus buenas obras. Por sus méritos personales, ellos creen que van a ser salvos. Entonces, si entendemos que hay un pecado, es negar a Jesús. Si regresamos a Hebreos 10, el contexto de Hebreos 10, Hebreos fue escrito para judíos que habían creído en Jesús y que querían regresar otra vez al sacrificio de animalitos, ¿ok? Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos les explica a todos los hebreos todo el culto religioso ritualístico de la ley de Moisés. Dice Hebreos 9:1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En el lugar santísimo estaba la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Las tablas del pacto ahí estaban. Versículo 5, y sobre ella querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Todavía no había lugar y acceso al lugar santísimo para el pueblo, solamente para el sumo sacerdote, ¿ok? Para unos cuantos. Pero dice el 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Practicar la ley, en este caso sacrificio de animalitos, no hacían, dice, perfectos en cuanto a la conciencia. Las personas no lo hacían perfecto en cuanto a la conciencia, porque siempre había un remordimiento de conciencia. Me porté mal, creo que hice esto mal, siempre había un remordimiento de conciencia, ¿ok? Siempre había una conciencia de pecado, soy un pecador. Siempre los judíos decían, soy un pecador y merezco cada año que se haga y se sacrifique un cordero para mí. Siempre había una conciencia de pecado. Asimismo, llegamos al capítulo 10. Es tan importante esto para que usted entienda lo siguiente que vamos a decir. Porque muchas personas han condenado, aún cristianos han condenado al pueblo de Dios con ese texto bíblico. Estamos entendiendo que Pablo, o el autor de los Hebreos, le está diciendo todo el culto que realizaban, ¿no? Más adelante, a partir del versículo, Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 23,
O antes ya les habla del sacrificio de Jesús, del sumo sacerdote que se presentó en el lugar santísimo. Está hablando ya del Cordero de Dios, ¿no? Jesús nuestro Señor. Llegamos al capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y así mismo sigue diciendo Pablo todo esto. Les está hablando a los judíos que habían creído en Jesús y que ahora estaban regresando otra vez a hacer sacrificio de animales. ¿Qué cree? Ahí viene más adelante, pero llegamos al texto bíblico que quiero leerles. Versículo 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Más adelante, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ya no necesitan sus obras, no necesitan sacrificar más animales, ya los perfeccionó, ya los santificó con su sangre, ya se presentó el Cordero, ya murió por ustedes. Pero llegamos a un texto muy controversial y esto quiero que le quede bien claro. Dice el 17, Hebreos 10, 17, añade y nunca más me acordé de sus pecados y sus iniquidades. 18, porque donde hay remisión de esos no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya te quitaron el pecado, ya no tienes que ofrecer más ofrendas por el pecado porque ya se te quitó, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, llegamos al 23, 24 y por último el 26, que es el texto controversial. Hebreos 10, 26. Con este han condenado a cristianos, con este han condenado para decirles que si pecan, literalmente se van al infierno. El contexto de todo nos habló Pablo, sacrificios de animales conforme al Antiguo Testamento, conforme a la ley, y nos habla del sacrificio de Jesús que ya con su sangre ya nos santificó, nos perfeccionó, ya nos limpió, ya somos salvos, ya nos quitó el pecado, ¿ok? Pero de repente llega el 26 y dice, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Y de repente, si usted lee el 26 y el 27, sin haber leído el capítulo 9 ni los primeros textos de Hebreos 10, ¿qué cree? Si va a otra iglesia cristiana con ese texto bíblico y le vayan a decir, con que le robaste al patrón, con que le mentiste a tu esposa, con que hablaste mal y murmuraste del vecino y de tu hermano, ¿qué crees? Literalmente te vas al infierno. Eres un pecador, ya no hay más sacrificio por tus pecados, hay un fuego eterno donde vas a sufrir eternamente porque eres un pecador, porque cometiste pecados y hablaste mal de tu vecino, le mentiste a tu esposa, hiciste y a tus hijos los quisiste hacer algo malo. Si tú pecas voluntariamente, estás haciendo que la sangre de Jesús no valga. Si tú pecas voluntariamente, de una horrenda expectación de juicio, vas a ir allá al trono blanco y van a decir, Filomeno, te portaste mal y le mentiste a tu esposa, a tu novio, a tu novia le mentiste, y ahí vas a estar y van a decir, Filomeno, por estas malas obras, Filomeno, te vas al lago de fuego eternamente, donde es el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Imagínense esa predicación en una iglesia cristiana. Qué feo, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Que con Hebreos 10, 26 y 27 dice que si usted peca, hay una horrenda expectación de juicio. El fuego lo va a devorar eternamente, porque usted es un hijo de Dios que pecó. Y ya con eso condenan a la gente y le dicen, ya, te tomaste una cerveza, te mereces el fuego eterno, ya, pecaste, ya. Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quemado vas a ser, chamuscado vas a ser. Ahora, ¿será cierto esa
errónea explicación. Si leemos el contexto, está hablando sacrificio de animalito del Antiguo Testamento. Está hablando donde el autor de los Hebreos le dice, mira, se sacrifican, los sacerdotes cada año entraban continuamente, pero ahora ya llegó alguien más, que es Jesús, el Cordero de Dios, que vino y te quitó el pecado, derramó su sangre, entró a un lugar santísimo por ti, presentó su ofrenda para quitar tu pecado. Ahora Él ya te santificó, dice, ya te perfeccionó por su sangre y por esa ofrenda que Él presentó. Y de repente llega el 26 y 27, pero si pecaras voluntariamente, o sea, ¿a qué se refiere? Bueno, el contexto nos está hablando principalmente, ¿qué es? Hebreos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la carta va dirigida a judíos, hebreos que creyeron en Jesús. ¿Qué verdad conocieron los hebreos al recibir a Jesús? Que ahora ya no tenían que vivir por las obras de la ley, no tendrían que circuncidarse, no tendrían que vivir por lo que Moisés dijo, sino ahora tenían que vivir por lo que habían creído que es Jesús derramando la sangre y entrando por ellos al lugar santísimo y quitándole su pecado y perfeccionándolos. Si alguien piensa diferente a eso, entonces sí le aplica esto. En otras palabras, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Rechazar el sacrificio de Jesús y creer que nuevamente tengo que volver, en el caso de los hebreos, de los israelitas, nuevamente volver a realizar sacrificios de animales para ellos nuevamente ser santificados, ser perfeccionados o que su pecado sea cubierto por la sangre de animales, regresando a la ley y teniendo entonces sí por inmunda la sangre de Jesús. Eso es tener por inmunda la sangre de Jesús. Creer que nuestras obras, nuestros sacrificios personales van a agradar a Dios y regresar a cumplir la ley de Moisés. Otra vez vamos a leer, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí viene, mire, la explicación en el versículo 28. ¿Qué dice el 28? Hace una comparativa. Porque el que viola la ley de Moisés, entonces el que pecara voluntariamente no está hablando pecar en contra de la ley, sino pecar en contra de la gracia. Porque el 28 no lo aclara, mire, el que viola la ley de Moisés, ¿qué pasa? Por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa? Muere irremisiblemente. O sea, la ley era así de drástica. Pecas, órale, mujer, hombre, adúltero, hay que apedrearlos. Peca y muere irremisiblemente, ¿ok? Eso es la ley. Y el 29, ¿qué dice? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? ¿Qué significa pecar voluntariamente? Pisotear a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Cómo lo pisoteamos? Cuando tenemos por inmunda la sangre del pacto, creyendo, en este caso los israelitas, que nuevamente sacrificando animalitos, ellos iban a ser liberados del pecado, iban a ser agradables delante de Dios, guardando una ley, sacrificando animalitos y guardando una ley. Todo aquel que quiera guardar la ley de Moisés está teniendo por inmunda la sangre de nuestro Cordero Jesús. Y luego dice, la sangre del Cordero en la cual, ¿qué? Fuimos santificados. O sea, ya fuimos santificados por la sangre. Entonces, todo aquel que peca voluntariamente, y pecar voluntariamente en el contexto significa rechazar a Jesús. Eso significa rechazar el sacrificio y la sangre derramada de Jesús y nuevamente querer guardar la ley y volverme a los sacrificios de animales, como los hebreos. ¿Entendemos? ¿Cuánto mayor castigo creen que merecerá aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Eso es pecar voluntariamente, pisotear al Hijo de Dios en el sentido de decir, Jesús, no me eres suficiente. No me es suficiente tu sacrificio, Jesús. Yo necesito guardar la ley y portarme bien para ser agradable a Dios. Necesito merecerme la salvación por mis buenas obras. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Y tener por inmunda la sangre del pacto, en la cual, ¿qué dice? Fuimos santificados. Y aquí viene aún más claro. Y afrentemos, nos opongamos y afrentemos ¿a quién? Al Espíritu de gracia. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a
mostrarnos a Cristo Jesús, que cuando andamos muertos a nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, derramando su sangre para justificarnos y declararnos inocentes y que no haya ni una condenación eterna. El Espíritu de gracia, el Espíritu Santo vino a mostrarnos la gracia en Cristo Jesús, que ahora, aunque no merecíamos ser salvos, por su sacrificio Él nos regaló la salvación. Pero si aún de que Él nos regaló la salvación y regresamos como los hebreos, no, pues tengo que guardar la ley de Moisés para agradar a Dios, tengo que cumplir mandamientos para merecerme el favor de Dios, tengo que cumplir mandamientos para irme al cielo. Eso es, mi hermano, afrentar y oponerse al Espíritu de gracia que viene y nos dice: no vas a poder tú quitarte el pecado, solamente hay alguien que ya te quitó el pecado y es Cristo Jesús. Así que pecar voluntariamente es rechazar a Jesús, que es el pecado de muerte. Pecar voluntariamente es afrentar y oponerme al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que me habla de la gracia de Jesús. Eso es pecar voluntariamente. Por eso si tú pecas voluntariamente, es decir, niegas a Jesús, niegas que es más que suficiente su sacrificio, eso significa pecar voluntariamente. Después de haber recibido ese conocimiento de que en Jesús es el único salvación, de que en el único que hay salvación es en Jesús, no es en tus obras, no es en guardar una ley, no es en sacrificar animales. Si tú reconoces eso, pero si niegas todo eso de lo que Jesús hizo por ti, y ahora dices que por tus buenas obras, te vas a merecer la salvación, por guardar mandamientos, por portarte bien, por tus buenas obras, entonces tienes por inmunda la sangre del pacto. Y estás rechazando literalmente a Jesús y su sacrificio perfecto. ¿Entendemos? Y tienes por inmunda esa sangre que se derramó en la cruz. Y al revés, lo han tomado al revés este texto bíblico. Si pecas y le mientes a tu esposo o a tu esposa, ya literalmente hay una horrenda expectación de juicio, un fuego que ha de devorarte por una eternidad. No se refiere a eso. Literalmente se refiere a rechazar lo que Jesús hizo por nosotros, a rechazar el sacrificio de Jesús, a rechazar su sangre preciosa. A eso se refiere ese texto bíblico. Por eso, leyendo en su contexto nos damos cuenta que literalmente eran israelitas que ahora vivían y habían creído en Jesús, que habían entendido gracia, pero que creen, hay que guardar nuevamente, a guardar la ley de Moisés. Hay que regresar a circuncidarnos. Dios mío, eso en Hechos 15, versículo 1 y 2 dice. Gente que trataba de perturbar el evangelio de la gracia, que predicaba el apóstol Pablo, venían y perturbaban a los hermanos, y Pablo dijo en Gálatas 2, eran falsos hermanos. Y en Gálatas 1 nos habla del evangelio que perturba, porque no hay otro evangelio, dice Pablo. Si un ángel del cielo le llega en la noche y le dice que usted guarde y haga otras cosas diferentes a las que habló Pablo de la gracia, mi hermano, dice Pablo, sea anatema, vuelve a caer bajo maldición. Es decir, todo aquel que dice voy a guardar la ley, y luego Pablo dice que el evangelio diferente es aquel que quiere guardar la ley. Ese es el evangelio diferente al nuevo pacto al que nos corresponde en Cristo Jesús. ¿Ok? Es peligrosísimo guardar la ley de Moisés cuando ya tenemos a Cristo. Peligrosísimo. Estamos diciendo, Jesús, son mis obras las que me van a salvar, son mis buenas obras las que me van a hacer agradable delante de ti. Diciendo, ya no es tu obra, Jesús, ahora son mis obras, son mis buenas obras, porque me porto bien, soy santo, soy bueno, soy justificado, soy perfeccionado, y me voy al cielo y soy agradable a ti por mis buenas obras, por lo bueno que soy. Impresionante. Cuando analizamos bajo la luz del nuevo pacto esos textos bíblicos, mi hermano, cuando todo lo contrario, le dicen a un cristiano, hijo de Dios, le dicen, ay, pecaste voluntariamente, ya, literalmente, mereces castigo eterno, una horrenda expectación de juicio, vas al juicio eterno y vas a ser quemado por la eternidad.
basándose en Hebreos 10, 26 y 27. Pero es todo lo contrario, es aquel que rechaza la gracia, es aquel que rechaza el Espíritu de gracia, es aquel que rechaza a Jesús, es aquel que rechaza la sangre de Jesús, es aquel que dice: por mis buenas obras me merezco la salvación. Y así están judíos mesiánicos, mi hermano. Ellos están teniendo por inmunda ahorita la sangre de Jesús. Judíos mesiánicos y adventistas están teniendo literalmente el sacrificio de Jesús, están afrentando al Espíritu de gracia. Estuvieron en iglesias cristianas evangélicas donde el Espíritu Santo les habló que la salvación viene por Cristo Jesús. Se salieron de iglesias evangélicas haciéndoles pensar, siendo engañados en su mente natural, creyendo que guardar una ley y decir Yahshua y convertirse en israelita o en hebreo, ya con eso iban a ser salvos, rechazando literalmente la sangre de Jesús. Y eso no lo entienden ellos. ¿Usted cree que vamos a hacer entender a un mesiánico de esa idea? Jamás. Y lo único que van a decir que creen ellos: la Biblia de los cristianos está tergiversada porque Roma la cambió en el siglo IV, siglo III. Allá en el concilio de Nicea, Constantino cambió toda la Biblia y quitó el hebreo y le puso el griego a las Biblias. Ya con eso van a salir. Están siendo engañados, unos ciegos, guías de otros ciegos. Y así, gente que se aleja, que tiene por inmunda la sangre del pacto, que afrentan al Espíritu de gracia, literalmente que afrentan y se oponen a la obra terminada de Jesús. Muy bien, póngase de pie y démosle gracias al Señor. Hay un solo pecado en la humanidad y es no creer en el Hijo de Dios. No creer que Jesús es el Señor. Amigo de internet, no son tus buenas obras las que te van a sacar del infierno o del castigo eterno, de la condenación eterna. No son tus buenas obras las que te van a trasladar al cielo. Ahora, recibe a Jesús en tu corazón. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, es el único Jesucristo el que te va a quitar el pecado de tu vida. El pecado que te condena para irte eternamente a un castigo eterno. Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús es quitado ya en la cruz, y si tú lo recibes hoy, ya ese pecado no permanecerá en ti, y ahora al contrario, serás declarado inocente ante un tribunal. Nadie te podrá condenar ya. Recibe a Jesús en tu corazón, persona que me ves por internet. Vamos a repartir, por favor. Hoy celebramos Santa Cena. Si podemos repartirlo. Gracias. Hoy celebramos Santa Cena para nuestros amigos que nos ven por internet. Es reconocer el sacrificio de Jesús, es reconocer a Jesús, es reconocer lo que Él hizo por nosotros, es reconocer que no vivimos bajo una ley, no dependemos de una ley para ser agradables y para tener vida eterna, sino dependemos de la obra terminada de Jesús, del Señor Jesús. Recibe a Jesús en tu corazón, en lo que aquí nos ponemos todos de acuerdo para celebrar la Santa Cena, y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, en mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz y eres mi cordero, el cordero que pagó el precio completo, que derramaste tu sangre por mí en esa cruz. Hoy valoro ese sacrificio. Decido no andar por obras de la ley ni por mis propias buenas obras para ser salvo, sino yo creo que soy salvo a través de ti, Señor Jesús. Por eso te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, y creo que eres mi Dios, mi Señor y mi único Salvador. Creo que ahora paso de muerte a vida, y la vida eterna está ahora en mí a través de ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de gracia. Muy bien, vamos a celebrar Santa Cena, amigo de internet. Si tú tienes un pedacito de pan cocido, una galletita y un jugo de uva, pues igual puedes celebrarla juntamente con nosotros. Cuando tú celebras la Santa Cena, viene vida a tu cuerpo, viene salud a tu cuerpo, viene larga vida, viene bendición en todas las áreas, porque estás reconociendo que hay un cordero que murió por ti. Muy bien, vamos a leer 1 Corintios 11, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo:
que para celebrar la Santa Cena él recibió instrucciones del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo el Señor, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, molido, triturado, golpeado, traspasado. Este es mi cuerpo, que por ustedes ha sido molido, maltratado, golpeado, traspasado y crucificado. Haced esto, dice el Señor Jesús, en memoria de mí. Es decir, en este momento cierra tus ojos y ve a Jesús en la cruz ahí llevando tus enfermedades y tus pecados. Ve a Jesús siendo traspasado por esos clavos. Ve a Jesús siendo desgarrado por el peso de su cuerpo y por esos clavos, por esos látigos y por cada golpe que él recibió. Ve a Jesús ahí. Luego sigue diciendo a sí mismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto. Ahí reconoce Jesús que el antiguo pacto quedó abolido, eliminado. Ese es el nuevo pacto. Ya no hay antiguo pacto, ya no hay ley mosaica, ahora hay un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, dice el Señor Jesús, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cierra tus ojos igual y ve a Jesús derramando su sangre desde su cabeza hasta la punta de sus pies, como la sangre está corriendo por todo su cuerpo. Vamos a adorar, adorar por siempre en tu presencia. Cantaré, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar, adorarte a ti. Un aleluya sin fin a mi Rey. Vamos a adorar. Vamos a adorar, adorar por siempre en tu presencia. Cantaré. Vamos a adorar, adorarte a ti. Un aleluya sin fin a mi Rey. Vamos a adorar, vamos a adorar, dígale, adorar por siempre en tu presencia. Cantaré. Vamos a adorar, adorarte a ti. Rey, una vez más, dígale por último ya. Vamos a adorar,
adorar y adorarte a ti. Un aleluya sin fin a mi Rey, un aleluya. Un aleluya sin fin a mi Rey. Oh, un aleluya sin fin a mi Rey. Dile, gracias Jesús, dale un fuerte aplauso al Rey, porque merece la gloria, la honra, el reconocimiento. El único Dios, el único Rey que vive y reina por los siglos, el único Cordero, el único que pagó el precio, el único que nos quitó los pecados, el único que nos trasladó al reino de nuestro Padre amado, el único que llevó y pagó el precio completo por la humanidad, el único que nos libertó, en el cual tenemos redención eterna, vida eterna, libertad para adorarte, para exaltarte. Jesús, gracias por ese sacrificio, por llevar nuestros pecados, las enfermedades, la pobreza, la corta vida. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Sean bendecidos, sean sanos. Celebrar la Santa Cena trae sanidad a sus cuerpos, órganos nuevos sean establecidos, regenerados. En el nombre de Jesús, vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús. Bendiciones en el nombre de Jesús. Sean bendecidos. Nos vemos el próximo viernes 7:45 y domingos 12 del mediodía. Bendiciones.